La Legión del Caribe, un espacio de confluencias. Ensayo de Marisleidis Concepción Pérez. En América Latina, en los años 40 y 50 del siglo XX, se articuló la lucha revolucionaria contra las dictaduras del continente. Muchos fueron los movimientos y partidos políticos que se constituyeron a nivel local y nacional. Si bien hubo intentos de deponer a gobiernos dictatoriales, se visualizaron casos donde primaron simplemente las reivindicaciones sociales, políticas, económicas. En este esquema se inscribió la Legión del Caribe, un grupo revolucionario que marcó toda una historia de lucha contra algunas tiranías en el espacio latinoamericano desde 1945 hasta finales de la década del 50. El presente estudio se centrará en las proyecciones de la Legión del Caribe, no solo como espacio de confluencias, sino como un movimiento de rebeldía que, aunque tuvo una vida efímera, protagonizó varias operaciones militares importantes en este periodo. En la historiografía latinoamericana se ha generado una polémica en torno a la Legión del Caribe, pues hay intelectuales que afirman que constituyó una realidad palpable, mientras otros le atribuyen la categoría de mito. Si hay autores que cuestionan su existencia, como el intelectual guatemalteco Manuel Galich y el dominicano Juan Bosch, otros estudiosos, como el historiador norteamericano Charles D. Ameringer o el cubano Elíades Acosta Matos, se han adentrado en el análisis del tema. Existe un segmento que solo alude a dicha agrupación dentro de otras temáticas miradas en un tono de mención y no de reflexión exhaustiva. En este sentido, estamos ante una de las problemáticas centrales en lo referido a nuestro objetivo de investigación. ¿Realmente existió la Legión del Caribe o es simplemente una leyenda? El debate se encuentra entonces entre dos variantes. Este movimiento, que debe ser entendido como un fenómeno verdadero desde el punto de vista histórico, o exclusivamente ser considerado un mito. Para entender el porqué de mito, debemos adentrarnos en los análisis teóricos de R.J. Stewart, que plantea: un mito es una historia que comprende y expresa un patrón de relaciones entre la humanidad, otras formas de vida y el entorno. Los mitos se encuentran inicialmente en la tradición oral. Esto significa que son relatos transmitidos de boca en boca y conservados colectiva y anónimamente. Es una historia que se estructura desde un elemento de la realidad que se divulga a partir de la oralidad, con un componente creativo. Se asiste a un proceso de construcción donde coexiste la realidad con la interpretación individual, es decir, es la conjugación de lo objetivo con lo subjetivo. Específicamente en este trabajo, aunque se reconoce la polémica existente dentro de la historiografía latinoamericana, consideramos a la Legión del Caribe como una realidad histórica, con los mitos que la circundan, como un área de confluencias, no solo de individuos, sino también de naciones americanas, en torno a un ideal antidictatorial. La Legión constituyó
un conjunto de personas que se articuló como movimiento revolucionario en contra de las dictaduras latinoamericanas. En la historiografía latinoamericana también ha sido definido como una fuerza armada de carácter internacional. En el presente trabajo serán empleados indistintamente ambos criterios. Uno de los elementos que definieron a dicho movimiento fue su carácter clandestino. Por ello, no constan evidencias documentales de su existencia. Para demostrar la presencia de dicho grupo debemos entender la naturaleza del mismo. Debemos tener presente que se constituyó en torno a un ideal antidictatorial donde coexisten individuos de diferentes nacionalidades, dígase exiliados dominicanos, cubanos, guatemaltecos, nicaragüenses, norteamericanos, venezolanos, costarricenses y hasta combatientes de la Guerra Civil Española. Podemos afirmar que constituyó un espacio de confluencias no solo de diferentes individuos, sino de tendencias políticas divergentes. Si bien le son atribuidas acciones como la expedición de Cayo Confites, 1947, y la de Luperón, 1949, no estamos ante un movimiento con una estructura política, militar e ideológica formalmente organizada. No contaba con un ejército u orden menor, con una o varias figuras dirigiendo determinadas acciones, con aspiraciones de cambiar políticamente el sistema de determinado país. Estas cuestiones nos permiten entender el basamento de la Legión del Caribe, el porqué de la convergencia de diferentes fuerzas políticas y a la vez las asimetrías existentes, como plantea el historiador Charles D. Ameringer. Los exiliados caribeños de distintas nacionalidades organizaron operaciones militares en contra de algunos estados de la región. En 1947, el plan de Cayo Confites, un intento de invadir la República Dominicana por mar desde Cuba. En 1948, la Guerra Civil de Costa Rica y el Movimiento de Liberación Nacional de Nicaragua, en que los exiliados caribeños colaboraron con el rebelde costarricense José Figueres en su guerra de liberación nacional. Y en 1949, el ataque de Luperón, lugar de una fracasada invasión aérea desde Guatemala a la República Dominicana. A pesar de que estos eventos difirieron en varios aspectos, un grupo clave formado por los mismos individuos participó en todos ellos. Este hecho dio pie al mito de un ejército de exiliados agrupados bajo el rótulo de Legión del Caribe. No hubo un ejército, un cuerpo permanente de tropas, solo un personal general que se autodenominó Ejército de Liberación del Caribe y que adoptó en 1948 el nombre de Legión del Caribe durante la lucha en Costa Rica. En este sentido, las cadenas de noticias norteamericanas y de los gobiernos de Rafael Leónidas Trujillo y Anastasio Somoza, en su propaganda contra el grupo, señalaban la existencia de un ejército fantasma formado por exiliados rojos y financiado y armado por Rómulo, Arévalo, Figueres, Prío, denominado Legión del Caribe, al que se atribuían acciones como los frustrados intentos de Cayo Confites, 1947, y Luperón contra Trujillo y el derrocamiento de Picado.
Al término de la Segunda Guerra Mundial se generó en América Latina una oleada de movimientos sociales que en algunos casos fueron tildados de democráticos, temporalidad en la que surgió un movimiento llamado Izquierda Democrática Latinoamericana, que algunos han comparado con las corrientes socialdemócratas existentes entonces en el mundo, aunque en realidad no gozaba de la coherencia ideológica de sus similares europeos, ni cuajó como un cuerpo político debidamente estructurado. La izquierda democrática tenía una proyección ideológica marcada por el anticomunismo, aunque la mirada de Estados Unidos hacia ellos hizo que en muchas ocasiones fueran tildados de comunistas. Sin embargo, como señalan Jesús Arbolella Cervera, Raúl Álzaga Manresa y Ricardo Fraga del Valle, en verdad convencer a los gobernantes estadounidenses de que la democracia representativa suponía una alternativa más funcional que las dictaduras para el control interno de los países latinoamericanos y el buen funcionamiento del sistema panamericano, se convirtió en uno de los objetivos de la izquierda democrática. La postura antidictatorial dentro de este grupo se convirtió en un elemento cohesionador que marcó momentos de convergencia desde el plano ideológico, pero también en lo referido a los métodos para la acción. En este contexto, hacia 1946, confluyeron varias figuras desde intelectuales hasta representantes de la socialdemocracia latinoamericana, tales como Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela, Víctor Aya de la Torre, fundador del APRA, Juan Bosch, intelectual dominicano, Juan José Arévalo, presidente guatemalteco, José Figueres, quien posteriormente asumiría la presidencia costarricense, Ramón Grau San Martín, presidente de Cuba, y Leslie Lescott, presidente de Haití, en pos de integrar un ejército irregular denominado Legión del Caribe, que tuviera como propósito principal el derrocamiento de los regímenes dictatoriales de Trujillo y Somoza. Se ha planteado que las pretensiones de los legionarios se extendieron más allá de República Dominicana y Nicaragua, siendo Honduras otro de los escenarios donde debería operar. Su objetivo esencial era ayudar a implantar la democracia en Centroamérica y el Caribe. Dicho grupo también tenía entre sus planes el fortalecimiento y la unidad latinoamericana. En este sentido, observamos un interés por crear una entidad política y militar que contribuyera a la materialización de la vigencia de las libertades democráticas en nuestro continente. Esta Fuerza Armada mantuvo dependencias abiertas, oficinas y centros de entrenamiento en Costa Rica durante el gobierno de Figueres y en Guatemala, gobernada desde 1944 por Arévalo. No podemos afirmar que existiesen encuentros regulares entre los miembros del movimiento, pero sí hay evidencias de contactos, según plantea José Antonio Móvil. El 16 de diciembre de 1947 se firmó en Ciudad de Guatemala el llamado Pacto del Caribe, que señalaba que Juan Rodríguez García por el pueblo de Santo Domingo, Emiliano Chamorro, Gustavo Manzanares, Pedro José Cepeda y Rosendo Argüello por el de Nicaragua y José Figueres por el de Costa Rica, concertaron una mutua alianza con el fin de asegurar éxito de las empresas redentoras por iniciar en Nicaragua, Costa Rica y Santo Domingo, para lo cual formaron un equipo revolucionario. Dispusieron también que cualquier diferencia
en la interpretación o aplicaciones del pacto sería sometida a la decisión irrevocable del señor presidente, doctor Juan José Arévalo, en cuya capacidad, honestidad e imparcialidad tenemos plena confianza y cuyo fallo acataremos teniendo la fundada esperanza de que él no se negará a prestarnos el inapreciable servicio de ser nuestro árbitro y amigable componedor. Podrán adherir a este pacto en lo adelante los grupos unificados que representan a los pueblos oprimidos del Caribe para buscar con la cooperación de todos los liberados el camino de su redención. Otras personalidades relevantes estuvieron involucradas en dicho proyecto. Guatemala fue uno de los países que cobijó a los legionarios luego del triunfo de la revolución, la cual tuvo una duración de 10 años. La revolución guatemalteca 1944-54 fue un proceso de singular importancia no solo para esta nación centroamericana, sino para el resto de América Latina. Por su carácter agrario, antiimperialista, nacionalista y democrático, Guatemala constituyó en este periodo uno de los escenarios más importantes para el desarrollo de una legión que abogaba por el término de las dictaduras de Trujillo y Somoza, pues representaban un peligro para la estabilidad de la democracia guatemalteca. En un decenio donde coexistieron dentro de un mismo continente dos regímenes tan asimétricos como la revolución y la dictadura, los movimientos que se proyectaron simplemente respondieron a esta coyuntura. Durante ese tiempo se puede constatar la vinculación a la región del Caribe de individuos tan importantes como Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, presidentes de la nación guatemalteca, hasta funcionarios gubernamentales como el intelectual Manuel Galich. Sobre este último son reconocidas sus relaciones con el área latinoamericana, primero como ministro de Educación Pública y posteriormente como ministro de Relaciones Exteriores. Desde su posición como político pudo compartir personalmente con Rómulo Betancourt en un encuentro diplomático en 1946. A mediados del año 1947, Galich ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Superior Electoral. En esa etapa, Arévalo se encomendó un trabajo como agente secreto del régimen guatemalteco en el territorio cubano de La Habana. El apoyo a la Legión del Caribe con una suma de dinero importante fue el objeto de la misión del intelectual guatemalteco para la gestación de la llamada Expedición de Cayo Confites, que finalmente fracasó. Entre las operaciones que se le atribuyeron a la Legión del Caribe, destacó la Expedición de Cayo Confites en 1947, cuyo propósito central era el derrocamiento del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. La situación en este país se caracterizaba por la carencia de espacios legales para manifestarse y sus representantes morían asesinados, eran arrojados a las mazmorras del régimen o tenían que salir al extranjero. Esta realidad sociopolítica incidió en la estructuración de un exilio con focos en Cuba, Guatemala, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos. El destierro dominicano tuvo uno de sus centros más importantes en la mayor de las Antillas, donde sobresalió la personalidad de Juan Bosch. Los vínculos entre Bosch y el Partido Revolucionario Cubano auténtico se hicieron posibles por su relación con uno de sus miembros, Enrique Cotubanamá Enríquez, quien estaba casado con Mireya Prío, hermana de Carlos Prío, figura significativa del autenticismo. Por ello, Bosch pudo relacionarse con el político cubano al punto de establecer
una estrecha amistad con él y a su vez con el principal líder del PRC, alias Ramón Grau San Martín. De esta forma podemos afirmar que hubo un acercamiento a los auténticos en pos de la búsqueda de apoyo a la causa dominicana, que se materializaron con la creación de comités de solidaridad con la causa antitrujillista en la isla. No solo Cuba brindó su ayuda al proyecto del exilio cubano, sino que en el área destacaron otros actores políticos como fue Betancourt en Venezuela, al igual que en el caso cubano. Fueron muy importantes los vínculos que, desde el punto de vista personal, existían entre Betancourt y Bosch, quienes se conocían desde 1929. Esa fue una de las razones por las cuales le facilita armas para materializar su empresa antitrujillista. Betancourt alertó a Bosch de que los servicios de inteligencia de Trujillo eran muy buenos y podía recibir la noticia de ese traslado de armas, lo que permitiría prepararse para hacer frente al movimiento que iba a usarlas. También le solicitaron una carta para presentársela al presidente de Haití, Élie Lescot, a fin de buscar más sustento a sus propósitos. Lescot los recibió y les entregó $25,000 para los preparativos. Cuando retornaron a Venezuela, fueron denunciados y no pudieron sacar el armamento. Según Humberto Vázquez, las facilidades que le había dado Betancourt a Bosch se truncaron cuando el primero viajó a Cuba en julio de 1946 y Grau le informó que no había llegado a ningún acuerdo formal con el dominicano para apoyo a su lucha contra Trujillo. Paralelamente, en Santo Domingo, Trujillo daba a conocer que estaba al tanto de los planes expedicionarios y del respaldo dado por los gobernantes de Guatemala, Venezuela y Cuba. En estas circunstancias sobresalió la figura de Juan Rodríguez, terrateniente dominicano, quien fue uno de los conductores del movimiento antitrujillista. Para ello se vertebró una organización clandestina apuntalaría la expedición una vez llegada a territorio dominicano. Como la cuestión monetaria era un tema de importancia cardinal para los planes de los complotados, Juan Rodríguez le dio solución a esa problemática, pues dedicó una parte de su fortuna a su realización. También se sabe que los representantes del recién creado Comité Central Revolucionario, CCR, tuvieron contactos con Grau, donde le informaron la situación del movimiento y le solicitaron ayuda, a la cual accedió el presidente. La expedición tuvo entre sus principales dirigentes al teniente coronel español Alberto Bayo, el general dominicano Juan Rodríguez, los nicaragüenses Juan Alberto Ramírez, Alejandro Selva, José Félix Córdoba Boniche, los costarricenses Alfonso Chase y Jorge Rivas Montes. Como vemos, los individuos enrolados en dicho movimiento procedían de diversas naciones como Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos, España y Santo Domingo. Entre ellos podemos destacar a Francisco Alberto Enríquez, Rolando Masferrer, Roberto Pérez, Eduardo Corona, Julio Salavarría, Horacio Julio Ornes, Eufemio Hernández Ortega, Armentino Feria, José Casas, Feliciano Maderne, Daniel Martín Labrandero, Carlos Gutiérrez Menoyo, José Luis Huengemert Márquez, Jorge Yanis Pujols, Fidel Castro, Reinaldo Ramírez, Cruz Alonso,
J.E. Bajorrieta, Miguel Ángel Ramírez, Epifanio Hernández, Manolo Castro. Los norteamericanos Hollis Burton Smith, Chester Miller. Los pilotos Javed Joseph Marrot, George Raymond Scruggs, John Chewen. Los nicaragüenses Emiliano Chamorro, Gustavo Manzanares, Pedro José Cepeda, Rosendo Argüello y el dominicano Enrique Cotubanamá Enríquez. Este último contactó a Arévalo para que socorriera a la empresa expedicionaria, a lo cual respondió acertadamente. Arévalo envió a su esposa a Argentina para gestionar con Juan Domingo Perón armamentos, con el pretexto de que lo necesitaba para que Guatemala hiciera frente a la oposición norteamericana. Perón accedió a esta petición y contribuyó con pertrechos militares. Entre los aspectos más negativos de la organización de aquel desembarco estuvieron la excesiva publicidad de sus preparativos, la integración de individuos de los más disímiles sectores sociales y la carencia de unidad ideológica. A ello hay que adicionarle que, si bien en un inicio Grau apoyó la expedición, la presión de los gobiernos norteamericano y dominicano definió la actitud del presidente cubano. Grau indicó que los expedicionarios debían dirigirse a un islote de la costa norte camagüeyana denominado Cayo Confites. De ahí salieron en 2 embarcaciones, pero los combatientes fueron interceptados por la Marina de Guerra cubana. Algunos de ellos cayeron prisioneros. Fueron confiscados sus armamentos y conducidos al campamento militar de Columbia en La Habana, donde días después fueron liberados. De esta manera fracasó la expedición, que ni siquiera tuvo la oportunidad de salir del territorio cubano. Otro escenario de este movimiento fue Costa Rica, y dentro del mismo se destacó la presencia de José Figueres, quien había sido opositor al presidente Rafael Calderón Guardia cuando salió electo en 1940 y desarrollaba su gestión en alianza con el Partido Comunista y la Iglesia Católica. Para Figueres, Calderón representaba una ruptura con las tradiciones democráticas de Costa Rica, alegando que se había constituido una dictadura desde su ascenso al poder. La sucesión de Calderón estuvo a cargo de Teodoro Picado Michalski, quien continuó la política de su antecesor y siguió la alianza con los comunistas. Ante la posibilidad de un fraude electoral en las elecciones de 1948, Figueres se alza en armas y logra derribar a Picado en 1948. En estos propósitos, Figueres fue secundado por las fuerzas de la Legión del Caribe y adversarios del presidente. El grupo dirigido por Figueres se denominó Ejército de Liberación Nacional. El armamento empleado en esta operación militar provino de la malograda expedición de Cayo Confites. En esa oportunidad se contó con la anuencia del gobierno de Arévalo, lo que ocasionó, según opinión del propio presidente, por una parte, una opinión favorable dentro del área caribeña, sobre todo en las tendencias democráticas, mientras que en el otro extremo ocasionó un estado de criterio desfavorable para su gestión, sobre todo en los círculos conservadores y reaccionarios, que dieron el calificativo de aventureros y una vez más el apelativo de comunistas. El movimiento figuerista era conocido dentro del continente y fue calificado por Estados Unidos como filocomunista. Sus acciones también tuvieron la anuencia del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, con quien estableció no solo vínculos ideológicos, sino implicación personal. Otro de los involucrados en estas acciones fue Carlos Prío, a cargo entonces de la presidencia de Cuba. Como resultante del movimiento del 48,
se produjo el derrocamiento de Picado y el establecimiento de una junta revolucionaria en Costa Rica. Cayo Confites fue una de las primeras acciones militares desde las filas de la Legión del Caribe, aunque no fue la única desplegada durante la década del 40. Hacia mediados de 1948 se comenzó a articular en Guatemala otra operación armada contra Trujillo, la expedición de Luperón. Dicho proyecto se elaboró teniendo como sustento el armamento que lograron salvar de Cayo Confites. El intento de los legionarios en la bahía de Luperón tuvo lugar a finales de junio de 1949. El desembarco fue coordinado y financiado mayormente por el dominicano Juan Rodríguez. Fue preparado en territorio guatemalteco, contando con el beneplácito del presidente Arévalo y del coronel Francisco Arana, como rememoró el primero de ellos. Arana de estrecha relación con los dominicanos, vino una mañana a mi despacho para conversar conmigo sobre el grave asunto. Me informó que los dominicanos estaban ya listos para lanzarse contra Trujillo. Tenían unas provisiones en el aeropuerto de San José. Allí había 2 o 3 aviones. En el lago de Izabal estaba concentrado el equipo principal, consistente en 2 hidroaviones y diversas máquinas de guerra. Legionarios del Caribe aguardaban emboscados en San José y en Izabal, pero les faltaban algunos rifles. Presidente, dijo Arana, vengo a pedirle permiso para darles algunos. Yo trataba este tema con extrema cautela ante Arana, porque me había costado mucho obtener su efervescencia en abril de 1948, cuando las operaciones hacia Costa Rica. El propio Arana había dirigido el embarque de las armas dominicanas en aviones de la Fuerza Aérea. Yo no sabía que estábamos en condiciones de proporcionar armas, le observé, pues mucho no podemos, pero sí algo. Yo he revisado nuestros depósitos. Unos 400 rifles podríamos darles con el respectivo parque. Hágalo, coronel. Los demócratas del Caribe van a agradecérselo. La expedición de Luperón fue otro fracaso, pues aunque lograron desembarcar en territorio dominicano, no pudieron materializar el derrocamiento de Trujillo. Según la historiografía latinoamericana, este hecho constituyó la última operación de la Legión del Caribe como movimiento. El dictador de Santo Domingo pudo constatar que Guatemala, Cuba y Costa Rica estaban no solo conspirando contra su gobierno, sino que apoyaban operaciones militares con esta finalidad. Por ese motivo, en el área latinoamericana aumentaron las contradicciones y por ende las tensiones en las relaciones intercontinentales. Estas son algunas de las operaciones militares donde estuvieron involucrados individuos miembros de la Legión del Caribe, un movimiento rebelde que tuvo su mayor expresión en el área latinoamericana durante la segunda mitad de la década del 40. De sus filas emergerían figuras importantes que se vincularon a la lucha antidictatorial en los años 50. En ese decenio la Legión no se visualizará como movimiento, sino como un espacio formador de una conciencia revolucionaria, antidictatorial, con diferentes expresiones. Su existencia fue una expresión indicativa del debilitamiento de los regímenes autócratas en América Latina, del sentimiento de inconformidad contra déspotas como Trujillo y Somoza y del malestar político que se propagó por esta región. La Legión del Caribe fue una realidad histórica cierta, en la cual se hizo patente en la convergencia
de individuos de diversas procedencias políticas en diferentes operaciones militares antidictatoriales. Las interpretaciones relativas a su surgimiento y desarrollo han combinado la realidad auténtica con el componente mítico, pero no por ello podemos dejar de reconocer su existencia histórica. Notas. Para más información, véase Manuel Galich, Mapa Hablado de América Latina en el año del Moncada, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas. Fin de este ensayo.